capacitación, sobre todo en el tema de innovación, y que ahora tiene un concepto, no sé si lo han escuchado, que es transferencia de conocimientos, ¿no? Y que se han encontrado muchas dificultades para encontrar profesionales que puedan hacer esta transferencia de conocimientos. Así que antes de ir abriendo más la conversación, voy a presentar, no sé, ¿me ayudas? La siguiente, por favor. Sí, avanzarla, por favor. Bueno, la capacitación vista en sí como un proceso formativo no tiene, digamos que es lo más estático, pero la parte más dinámica la encontramos en la formación profesional, es decir, cuando una persona ya está en el mercado de trabajo, cuando se encuentra en una ocupación. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que demostrar? Uno demuestra competencias, ¿no? en el puesto de trabajo. Y eso se refleja en el nivel de productividad. Y en ese contexto es que se va a enmarcar la presentación del día. ¿Avanzamos? Sí, avanzalo, por favor. Yo quería hacer un tema de involucrar un poco los conceptos, hacer un poco de teoría, pero después dije, no, mejor voy al grano. Y justo escuchando a la periodista decía, qué bueno que hice algunas preguntas para responder al tema. Entonces, ¿para qué? O sea, ¿por qué se capacita o por qué debería capacitarse? Dice, para desarrollar las capacidades requeridas para el ejercicio de una actividad. ¿Qué es lo que pasa en nuestro mercado formativo? Que encontramos muchas veces que los profesionales, técnicos, bueno, profesionales todos, independientemente de dónde hayamos cursado los estudios, encontramos una brecha, ¿no? Nuevamente ese concepto que lo tenemos tan intrincado en nuestro país. Hay una gran brecha entre lo que estudiamos y lo que se necesita en el puesto de trabajo. Las capacidades, competencias, ¿no? Por ejemplo, el equipo de trabajo, tener esa facilidad para trabajar en equipo, o de saber comunicar, de saber transmitir el conocimiento, o lo que queremos que nuestro jefe nos entienda, ¿no? Por ejemplo, eso es lo más, digamos, lo más importante. Y en función a eso, ya sabemos, ¿no? El tema de la educación básica, todas las evaluaciones que hay, pero a nivel técnico y superior también existen muchas diferencias y muchas falencias de la misma persona, y llega a ser hasta un tema de frustración para el joven que sale de un centro formativo y que se da cuenta que necesita pasar por el famoso periodo de prueba, ¿no? Entonces, el proceso de capacitación es un proceso fácil, digamos, en tiempo, y que nos permite adaptarnos al contexto. Ahora, es importante que en los procesos de capacitación se refuerce un conjunto de comportamientos: la facultad de análisis, toma de decisiones, transmisión de información, que es muy importante, y todo ello es considerado dentro de un buen desempeño de una ocupación. Y finalmente, esto mejora la productividad laboral. Pero el tema de capacitación es, inclusive a veces, hay que venderlo como una necesidad de la empresa o de la institución, para que vea y se dé cuenta el valor del capital humano, el valor de sus recursos humanos. Porque muchas veces se considera la capacitación como un gasto y no como una inversión. No lo ve como el hecho de que realmente va a mejorar la productividad laboral. Cuando hablamos de la productividad laboral, me estoy refiriendo a, digamos, que yo necesito exactamente el tiempo de esas 8 horas para cumplir con mi labor, y que no me voy a extender a 10 o 12 horas, ¿no? Entonces ahí tenemos también un tema que pasa a un tema social, ¿no? O sea, saber utilizar el tiempo en el trabajo. La siguiente. Y la innovación, ¿no? ¿Qué es lo que nos trae? ¿Por qué se requiere innovar?
Se requiere innovar por estrategia de mercado, el tema de las empresas, ¿no? ¿Qué es lo que busca una empresa? Una empresa busca posicionarse en el mercado y para ello diferencia productos o servicios. Y esto también se lleva o sea, no solamente a nivel empresarial, a nivel privado, también se puede llevar a nivel público. Entonces, es importante el hecho de competir entre diversas áreas. Y una ventaja comparativa, ¿no? Es decir, tenemos una ventaja comparativa y la innovación nos va a crear esa ventaja competitiva que nos hace tener ese gap en el mercado, ¿no? Ese valor agregado. La siguiente. Ahora, ¿cómo es que ambas cosas se articulan? La relación entre capacitación y productividad parte de un concepto esquemático que implica que la mejora de la productividad es el sustento para la competitividad. Si yo no logro ser o incrementar mi productividad, que digamos es la parte comparativa, yo no podría llegar a un nivel de innovación que me da el estatus ya de competitividad. Por eso es muy importante que en estos procesos de innovación siempre se encuentre un componente de capacitación, sobre todo cuando se va a hacer transferencia de conocimientos. Aquí sí, un poquito tenía que mostrar un gráfico de la visión dinámica de formación y productividad. Es decir, yo tengo que identificar cuál es la brecha para que yo pueda saber en qué debo capacitar de manera específica. Y además tengo que saber hacia dónde tengo que llegar, cuál es el objetivo de esa capacitación. O sea, cuál es el objetivo de esa capacitación frente a la innovación. Centrar, es un tema muy puntual y entonces lo que debemos hacer es, a veces no se utiliza mucho el tema de utilizar la línea de base, ¿no? Saber cómo yo estoy encontrando a este profesional y con el proceso de capacitación, cómo lo voy a dejar, cómo, a dónde va a llegar realmente para poder hacer una buena evaluación de ese proceso de capacitación. Y como vemos en la filmina, dice, si la mejora de la productividad es resultado de la innovación y esta se define como la explicación exitosa de nuevos conocimientos ante una organización, entonces estaremos ante una relación dinámica, porque una relación estática será simplemente que yo, así tal cual como te encontré, así te voy a dejar. Entonces, no se le da un valor agregado en sí mismo a la capacitación. Y los años anteriores, digamos, hasta los años 90, los procesos de capacitación eran muy estáticos, eran muy teóricos. Y con el proceso mismo de innovación y la tecnología, los ha llevado o nos ha llevado el mismo mercado a que sean procesos dinámicos, ¿no? Por eso es que hay mucho componente de la parte práctica. Generalmente los procesos de capacitación son 80-20, 80 de práctica y 20 de teoría, porque es el cómo se hace y el aprender haciendo. Va mucho de esto. Entonces, bajo esta perspectiva, el desarrollo de las competencias en el personal conlleva a un incremento de la productividad, que es la técnicamente deseada, a través de la innovación y mejora continua de los procesos. La siguiente. Aquí les he traído algunos casos como para, bueno, cuando trabajé el tema de la importancia de la capacitación en el sector manufacturero, y aquí hice una pequeña demostración, digamos, ya para el tema científico un poco más técnico, de cuáles deberían ser las variables que determinan los procesos de capacitación. Y entre las más importantes será el recurso humano y el cambio tecnológico. Ambas confluyen y se vuelven muy importantes dentro de la toma de decisión del proceso de capacitación. Sin embargo, la variable del nivel educativo a veces resulta ser negativo, porque si yo cuento con un profesional altamente especializado, pues la demanda que él tiene sobre capacitación va a ser baja. Mientras si yo tengo un personal con
con menos nivel educativo su demanda hacia la capacitación es muy alta y dependerá también del tipo de ocupación. Si hablamos, por ejemplo, de ocupaciones de cosechadores, de técnicos aplicadores de insecticidas o de manejo integrado de plagas,